Hay algo que no funciona en la forma en que piensas. Lo has sabido desde la infancia. La velocidad a la que tu mente desmonta una conversación mientras todos los demás siguen asintiendo. La manera en que ves el defecto en el plan antes de que nadie termine de presentarlo. La extraña conciencia, casi dolorosa, de que la mayoría de las personas a tu alrededor operan en una frecuencia completamente diferente. Has llevado ese sentimiento toda tu vida y nunca has tenido un nombre para él. Hoy obtienes el nombre y los 7 marcadores que lo confirman. Pero aquí está la parte que te va a inquietar. Una mente más afilada no hace tu vida más fácil, la hace más solitaria. Y al final de esto entenderás exactamente por qué. Hábito 1. Discutes contigo mismo antes de discutir con cualquier otra persona. La mayoría de las personas forman una opinión y luego la defienden como si fuera un territorio. Plantan una bandera en lo que creyeron primero y pasan el resto de sus vidas luchando contra cualquiera que intente moverla. Llaman a esto convicción. No lo es. Es pereza intelectual disfrazada con el uniforme de la certeza. Tú haces algo diferente. Atacas tus propias ideas antes de que salgan de tu boca. Existe un proceso cognitivo que investigadores publicados en el Journal of Individual Differences han vinculado directamente con una inteligencia analítica superior. Se llama pensamiento dialéctico. Es la capacidad de sostener simultáneamente 2 ideas contradictorias en tu mente y examinar ambas sin pestañear. No para encontrar un cómodo punto medio. No para ver ambos lados como lo hace un político para evitar comprometerse, sino para poner realmente a prueba tus propias creencias, del mismo modo que un ingeniero somete un puente a pruebas de estrés antes de permitir que el tráfico lo cruce. La mayoría de las mentes no pueden hacer esto. Cuestionar tus propias conclusiones se siente como una traición. Desencadena un malestar profundo, casi físico, que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. La persona promedio resuelve ese malestar eligiendo rápidamente un bando e ignorando el otro. Se siente como alivio, se siente como claridad, pero es el equivalente intelectual de cerrar los ojos durante una cirugía porque la vista de la sangre te incomoda. El problema no desaparece porque dejaste de mirarlo. Tu mente, sin embargo, no pestañea. Te sientas en el malestar, dejas que la contradicción respire. Interrogas tu propio razonamiento como un fiscal interroga a un testigo hostil. Y solo después de que el juicio interno ha terminado, hablas. Por eso la gente te encuentra lento para comprometerte. Por eso confunden tu deliberación con indecisión. Piensan que no puedes decidirte. La verdad es lo opuesto. Tú te niegas a decidirte de forma barata. Durante el proyecto Manhattan, el físico Niels Bohr frustró a casi todos sus colegas, no porque fuera difícil, sino porque argumentaba en contra de sus propias teorías en medio de presentarlas. Proponía una idea y luego, inmediatamente, intentaba destruirla, a veces a mitad de frase. Sus colegas lo encontraban exasperante, pero Bohr entendía algo que ellos no. La idea más peligrosa es aquella de la que te enamoras antes de haber intentado matarla. Sus argumentos internos produjeron intuiciones que moldearon la física nuclear durante un siglo. No era indeciso, era minucioso a un nivel que la mayoría de las mentes no pueden sostener. Si te encuentras constantemente debatiendo dentro de tu propio cráneo, cuestionando tus propias conclusiones antes de que se solidifiquen en creencias, no estás confundido. Estás operando un motor cognitivo que la mayoría de las personas no posee. Y eso te cuesta algo. Te cuesta la ignorancia dichosa de las respuestas fáciles. Pero lo que te da vale mucho más. Te da precisión. Hábito 2. Te aburres en las conversaciones que emocionan a todos los demás. Existe un tipo particular de aburrimiento que no tiene nada que ver con la pereza.
No es el aburrimiento del desmotivado. Es el aburrimiento de una mente que procesa información más rápido de lo que se la entregan. ¿Lo has sentido? Alguien está contando una historia. La sala está enganchada. La gente se inclina hacia adelante, reacciona, ríe en los momentos correctos. Y tú ya estás 3 pasos adelante. Predijiste el remate. Identificaste el punto hacia el que se dirigen. Mapeaste la trayectoria de su argumento antes de que llegaran a la segunda oración. Y ahora estás ahí, sentado, esperando que lleguen a un destino al que tú llegaste hace 90 segundos. David Robson, en su investigación sobre la velocidad de procesamiento cognitivo, documentó un fenómeno que describió como la maldición del reconocimiento rápido de patrones. Los individuos con velocidades de procesamiento más altas no solo piensan más rápido, predicen más rápido. Modelan inconscientemente la trayectoria de conversaciones, argumentos y narrativas en tiempo real. El resultado es que las interacciones sociales ordinarias comienzan a sentirse como ver una película que ya has visto. Esto no es arrogancia. No elegiste aburrirte. Tu cerebro simplemente funciona a una velocidad de reloj que no coincide con la conversación, y eso crea una extraña forma de aislamiento. No puedes expresarlo sin sonar condescendiente. No puedes explicarlo sin ser malinterpretado. Entonces aprendes a enmascararlo. Asientes en los intervalos adecuados. Finges interés. Representas el engagement. Pero dentro, tu mente está inquieta. Tiene hambre de algo más denso, algo que coincida con su velocidad. Y cuando no lo encuentra, empieza a divagar, no sin rumbo. Divaga de forma constructiva. Empiezas a conectar ideas de campos no relacionados. Empiezas a notar patrones entre la conversación, algo que leíste la semana pasada y un problema que llevas meses dándole vueltas. Este divagar no es una deficiencia. Investigaciones publicadas en Scientific American Mind han vinculado repetidamente este tipo de ideación espontánea con una inteligencia creativa elevada. Tu mente no divaga porque es débil, divaga porque la entrada actual está por debajo de su capacidad de procesamiento. Entonces, reasigna recursos a problemas más complejos en segundo plano. El maestro japonés de ajedrez Yoshiharu Habu describió una vez este sentimiento durante partidas casuales. Dijo que cuando el juego era demasiado simple, su mente comenzaba a resolver problemas de partidas anteriores mucho más complejas, completamente sin su permiso. Su cerebro se negaba a operar por debajo de su capacidad. Encontraba trabajo que hacer, aunque él no se lo asignara. Esto no es distracción. Es inteligencia en desborde buscando un contenedor digno. Si las conversaciones ordinarias te aburren mientras el resto de la sala está cautivada, no lo patologicen. Reconócelo. Tu aburrimiento es una herramienta de diagnóstico. Te está diciendo a qué altitud opera naturalmente tu mente. Hábito 3. Cambies de opinión y no sientes vergüenza por ello. La persona promedio trata un cambio de opinión como una humillación pública. Preferiría defender una posición que sabe que es defectuosa antes que soportar el costo social de admitir que se equivocó. Su identidad está soldada a sus opiniones. Cambiar de opinión es desestabilizar la identidad, y la mayoría de las personas no son lo suficientemente sólidas estructuralmente como para sobrevivir a ese tipo de renovación. Tú eres diferente. Has cambiado de opinión sobre cosas que antes creías con certeza absoluta. Posiciones políticas, decisiones de carrera, juicios sobre personas. Y en lugar de sentirte derrotado por el giro, sentiste algo extraño. Alivio, claridad, la sensación de un hueso desalineado que vuelve a su lugar. Daniel Kahneman pasó décadas estudiando esto. En su investigación sobre flexibilidad cognitiva,
Encontró que la voluntad de actualizar creencias ante nueva evidencia es uno de los correlatos más fuertes de un juicio superior. No el CI crudo, no la educación, no la experiencia. La simple voluntad de decir, me equivoqué, y esto es lo que ahora creo. Kahneman mismo modeló este comportamiento públicamente. Era famoso por cambiar de posición durante debates académicos, a veces revirtiendo su conclusión declarada en mitad de una clase si un estudiante o colega presentaba un argumento más sólido. Sus pares lo encontraban desconcertante. Algunos lo encontraban sospechoso. ¿Cómo un hombre de su estatura podía admitir un error tan casualmente? Pero Kahneman entendía que la honestidad intelectual no es una vulnerabilidad, es la forma más alta de disciplina cognitiva. La mente que no puede actualizarse es la mente que no puede mejorar, y la mente que no puede mejorar es la mente que se calcifica en la irrelevancia, sin importar cuán brillante haya sido alguna vez. Existe un término en la investigación de inteligencia para esto: pensamiento activamente abierto de mente. Fue formalizado por el psicólogo Jonathan Baron y mide el grado en que una persona busca información que contradiga sus creencias actuales. La mayoría obtiene puntajes bajos, no porque sean poco inteligentes, sino porque el costo emocional de estar equivocado es demasiado alto para que su ego lo absorba. Su autoestima está cosida tan estrechamente a su certeza que tirar de un hilo deshace todo. Tu mente no tiene esa fragilidad. Puedes separar lo que crees de quién eres. Tratas tus opiniones como hipótesis, no como herencias. Y eso te permite moverte por el mundo con una velocidad y precisión que desconcierta a quienes aún se aferran a las conclusiones de ayer como si fueran textos sagrados. Si cambias de opinión con frecuencia y te sientes más agudo después de cada revisión, eso no es inconsistencia. Es una mente que prioriza la verdad sobre la comodidad. Y en un mundo adicto a la certeza, eso es casi obscenamente raro. Hábito 4. Notas lo que falta antes de notar lo que está presente. Aquí hay una prueba que separa las mentes afiladas de las promedio. Entras en una habitación. La mayoría de las personas catalogará inmediatamente lo que hay: los muebles, las personas, el ruido, la energía. Su percepción es aditiva. Construyen la realidad apilando elementos visibles. Tu mente hace lo inverso. Entras en la misma habitación y lo primero que registras es lo que está ausente. La persona que debería estar ahí, pero no está. La conversación que se detuvo medio segundo antes cuando entraste. El detalle en la propuesta que fue ostensiblemente evitado. La pregunta que nadie está haciendo. Esto se llama cognición del espacio negativo y es terroríficamente raro. En el arte visual, el espacio negativo es el área alrededor y entre los sujetos. Los ojos no entrenados lo ignoran por completo. Pero los artistas maestros saben que el espacio vacío define la composición más que los objetos mismos. El mismo principio se aplica a la inteligencia. Lo que las personas eligen no decir es casi siempre más revelador que lo que sí dicen. Lo que se excluye de un argumento a menudo te dice más sobre la debilidad del argumento que cualquier fallo en su lógica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estadístico aliado Abraham Wald fue encargado de determinar dónde añadir blindaje a los aviones bombarderos. El ejército había estudiado los aviones que regresaron de las misiones y había mapeado dónde se concentraban los impactos de bala: alas, fuselaje, cola. Todos los analistas recomendaban reforzar esas áreas. Wald dijo lo contrario. Dijo: blinden las áreas sin impactos de bala, la cabina, los motores, el sistema de combustible. Su razonamiento era letal en su claridad. Los aviones que estudiaban habían sobrevivido. Los impactos mostraban dónde un avión podía ser alcanzado y aún así volver a casa. Las áreas sin daño no estaban intactas. Eran las áreas donde, si eran alcanzadas, el avión nunca regresaba.
Todos los demás analistas vieron lo que estaba presente. Walt vio lo que faltaba, y esa única intuición salvó miles de vidas. Si tu mente gravita naturalmente hacia lagunas, ausencias y omisiones, estás operando con una forma de percepción que la mayoría de las personas nunca desarrollará. Ves el mundo no como se presenta, sino como intenta esconderse. Y esa es una forma de inteligencia que ningún test puede medir, pero ningún adversario puede resistir. Hábito 5. Te sientes agotado después de socializar. No porque no te gusten las personas, sino porque las estás procesando. Existe un tipo específico de fatiga que no tiene nada que ver con el esfuerzo físico. Sales de una cena, una reunión, un encuentro casual y te sientes drenado de una manera que el sueño solo no puede reparar. La gente asume que eres introvertido, asume que eres antisocial, asume que no disfrutas de la compañía. Se equivocan en todos los sentidos. Lo que realmente está ocurriendo es mucho más complejo. Mientras la persona promedio en esa mesa estaba comprometida en una sola capa de interacción, la conversación hablada, tu mente estaba ejecutando simultáneamente 4 o 5 procesos paralelos. Seguías las palabras dichas, analizabas las microexpresiones que contradecían esas palabras, modelabas la dinámica social entre cada persona en la mesa, catalogabas cambios de tono, pausas, evasivas, construías un mapa psicológico en tiempo real de la habitación. No estabas simplemente presente, estabas realizando vigilancia. Las investigaciones de Susan Cain sobre introversión y carga cognitiva iluminaron este fenómeno exacto. Descubrió que los individuos con alta sensibilidad a los estímulos ambientales no se retiran de las situaciones sociales por falta de interés. Se retiran porque sus cerebros consumen vastly más datos por interacción que la persona promedio. La fatiga no es emocional, es computacional. Tu hardware se sobrecalienta porque está ejecutando software que la mayoría de los sistemas ni siquiera tienen instalado. Existe una figura histórica que encarnó esto con precisión inquietante. Charles Darwin era conocido por asistir a reuniones científicas y cenas con colegas, parecer plenamente comprometido, contribuir de manera significativa a la conversación y luego retirarse a un aislamiento total durante días. Su esposa Emma escribía en cartas que Charles regresaba de los eventos sociales como si hubiera estado cargando muebles durante horas. No había sido así. Había estado cargando conversaciones. Pero para una mente como la suya, las conversaciones eran muebles, densos, pesados, que requerían un esfuerzo enorme para atravesarlos. Darwin no era frágil, estaba procesando a una profundidad que consumía una energía que la mayoría de las personas nunca gasta. Su agotamiento social no era debilidad, era el costo de la percepción. Aquí está lo que la mayoría pasa por alto sobre este hábito. El agotamiento no es un error, es el recibo. Es la prueba de que tu mente estaba trabajando a un nivel que la sala no podía ver. No estabas solo escuchando, estabas decodificando. Y decodificar seres humanos en tiempo real es una de las tareas cognitivas más demandantes energéticamente que existen. Si te sientes sistemáticamente agotado después de interacciones sociales que dejan a los demás energizados, deja de tratarlo como un trastorno. Trátalo como una señal. Tu mente no está fallando, está funcionando a una resolución tan alta que el costo de procesamiento es visible en tu cuerpo. La mayoría sale de una conversación con un recuerdo. Tú sales con un plano. Hábito 6. Te sientes incómodo con tu propia inteligencia. Este es el hábito que nadie espera y quizás sea el marcador más revelador de una mente genuinamente afilada. No vas por la vida sintiéndote inteligente. De hecho, a menudo sientes lo contrario. Te sientes incierto. Sientes que te falta algo. Miras a las personas confiadas en su conocimiento y te preguntas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden estar tan seguros? ¿Cómo pueden hablar con tanta autoridad sobre cosas que, desde tu perspectiva, contienen capas de complejidad que ni siquiera han comenzado a abordar?
Esto no es el síndrome del impostor tal como lo define la psicología popular. Es algo más profundo y más estructuralmente incrustado en cómo funciona la cognición avanzada. El efecto Dunning-Kruger, documentado extensamente en la investigación psicológica, revela una asimetría que roza la crueldad. Las personas con conocimiento limitado en un dominio sobreestiman dramáticamente su competencia. No saben lo suficiente como para saber lo que no saben. Lo inverso también es cierto. Las personas con verdadera expertise subestiman consistentemente su capacidad porque son dolorosamente conscientes del vasto territorio que aún no han cubierto. Tu incomodidad con tu propia inteligencia no es un defecto. Es el resultado matemático directo de saber más. Cuanto más aprendes, más grande se vuelve el perímetro de tu ignorancia. Una persona que ha leído un libro de economía se siente experta. Una persona que ha leído 50 se siente principiante. El círculo del conocimiento se expandió y también lo hizo la frontera que comparte con todo lo desconocido. Hubo un matemático británico llamado Andrew Wiles que pasó 7 años en un secreto casi total trabajando en el último teorema de Fermat, uno de los problemas más famosos sin resolver de las matemáticas. Cuando finalmente presentó su demostración en 1993, sus colegas lo describieron como visiblemente incómodo con los elogios. No por una humildad actuada o ensayada, sino porque en el proceso de resolver el problema había encontrado docenas de problemas adyacentes que no podía resolver. Su éxito le había mostrado cuánto le quedaba aún por entender. La solución lo había hecho sentir menos capaz, no más. Si llevas un malestar silencioso respecto a tu propia mente, si te estremeces cuando alguien te llama inteligente, si te sientes como un fraude a pesar de las evidencias en contrario, deja de interpretarlo como debilidad. Es la señal más clara de que tu mapa cognitivo es lo suficientemente grande como para incluir sus propios espacios en blanco. El necio ve un cuadro completo porque nunca ha mirado más allá del marco. Tú ves un cuadro incompleto porque sabes que el marco no es el límite. Hábito 7. Tienes una relación con el tiempo que perturba a los demás. Piensas en la muerte más que la persona promedio, no de forma morbosa, no con ansiedad ni pavor, sino con una conciencia fría y clara de que el tiempo es un recurso no renovable. Y la mayoría de las personas lo gastan como si tuvieran un suministro infinito. Este es el hábito que separa una mente afilada de una mente meramente educada. La educación llena la mente, la conciencia de la mortalidad la afila. Ves a las personas desperdiciar horas en discusiones que no importarán en 6 meses. Las ves correr detrás de la aprobación de personas que no recordarán en 5 años. Las ves verter energía en rencores, chismes, juegos de estatus y ocupación performativa, y algo dentro de ti se retrae. No con juicio, con perplejidad, porque no puedes entender cómo no ven el reloj. Investigaciones publicadas por la American Psychological Association encontraron una correlación directa entre la conciencia del tiempo y el pensamiento estratégico. Los individuos que mantienen una relación consciente y no ansiosa con su propia mortalidad toman decisiones a largo plazo significativamente mejores. Son menos susceptibles a la falacia de los costos hundidos. Están más dispuestos a abandonar proyectos fallidos. Cortan más rápido las relaciones que drenan en lugar de construir. No porque sean fríos, sino porque entienden la matemática. Cada hora gastada en algo sin valor es una hora robada a algo que podría importar. El emperador romano Marco Aurelio mantenía un diario privado, nunca destinado a la publicación, en el que se recordaba repetidamente que iba a morir, no como castigo, sino como herramienta de calibración. Escribía variaciones de la misma idea. Podrías dejar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. No estaba deprimido, estaba despierto. Usaba la mortalidad como un navegante usa una brújula.
no para asustarse, sino para asegurarse de que seguía moviéndose en la dirección correcta. Tú haces esto instintivamente. Cuando alguien te pide que comprometas tu tiempo en algo, tu primera pregunta interna no es ¿puedo? Es ¿vale la pena las horas que me va a costar sabiendo que nunca las recuperaré? Ese cálculo corre automáticamente bajo tu conciencia, filtrando cada petición, cada oportunidad, cada relación a través de una lente que la mayoría de las personas no adquiere hasta que es demasiado tarde. Por eso a veces pareces distante o desapegado para las personas que no te entienden. Piensan que eres altivo. Lo que realmente eres es selectivo. Tienes una economía interna que valora el tiempo por encima del dinero, por encima del estatus, por encima de la moneda social. Y esa economía te hace hacer cosas que confunden a la gente. Salir temprano de eventos, rechazar invitaciones sin largas explicaciones, pasar fines de semana enteros solo con un solo problema que te fascina, cortar conversaciones cuando dejan de producir intuición. Ellos lo llaman antisocial. Tú lo llamas aritmética. Si llevas esta conciencia constante y de baja frecuencia del tiempo, si te encuentras incapaz de desperdiciarlo como los demás, entiende que esto no es morbosidad. Es una orientación cognitiva que la mayoría de los humanos nunca alcanza. La mayoría solo desarrolla esta conciencia en sus últimos años, cuando el reloj se vuelve imposible de ignorar. Tú la desarrollaste temprano, y eso te da algo que ninguna cantidad de inteligencia sola puede proporcionar: precisión de propósito. Ahora has visto los 7 hábitos, 7 marcadores grabados en el comportamiento diario de una mente que opera a una frecuencia que la mayoría de las personas no puede detectar. Discutes contigo mismo antes de discutir con los demás. Te aburres en las conversaciones que cautivan la sala. Cambias de opinión sin vergüenza. Ves lo que falta antes de ver lo que está presente. Te agotas por el trabajo invisible de leer a las personas. Te sientes incómodo con tus propias capacidades y proteges tu tiempo con una intensidad que los demás encuentran inquietante. Estos no son caprichos, no son defectos de personalidad disfrazados con lenguaje halagador. Son las firmas operativas de una mente que está procesando el mundo a una profundidad y velocidad que conlleva un costo muy específico: la soledad. No la soledad de no tener a nadie alrededor, la soledad de no tener a nadie que funcione como tú, la soledad de ver algo claramente y no poder explicarlo a alguien que no tiene el cableado para recibirlo, la soledad de vivir en un mundo que premia la velocidad de opinión sobre la calidad de pensamiento, la certeza sobre la precisión, el volumen sobre la intuición. Has pasado años preguntándote si algo estaba mal contigo, si tu aburrimiento era una deficiencia, si tu agotamiento era una debilidad, si tu incapacidad para dejar de pensar era una maldición. No es una maldición, es un costo. Y es el costo de llevar una mente construida para una profundidad de compromiso que el mundo moderno no exige ni recompensa. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. El mundo no lo recompensa públicamente, pero en privado, en las decisiones que moldean carreras, relaciones y legados, es lo único que importa. La mente ruidosa obtiene atención. La mente afilada obtiene resultados. La mente popular obtiene seguidores. La mente precisa obtiene libertad. No estás roto. No estás atrasado. No eres extraño. Simplemente estás despierto en una habitación llena de personas que todavía están soñando. Y el malestar que sientes no es una señal para volver a dormir. Es el precio de la visión. Así que la próxima vez que alguien te diga que piensas demasiado, que eres demasiado intenso, que necesitas relajarte, entiende lo que realmente está diciendo. Tu frecuencia los está incomodando. Y ese malestar no es tu problema que resolver, es tu prueba de concepto. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche.
Si tu mente es tan afilada y aún no la estás usando a plena capacidad, ¿de qué exactamente te estás protegiendo? ¿Y qué pasaría si dejaras de hacerlo? Esa es una sombra que merece ser examinada. Si esto te abrió los ojos, entiende que esto es solo lo que puedo mostrar de este lado del algoritmo. Hay patrones de la mente de los que no puedo hablar públicamente sin ser suprimido. La psicología que está detrás del telón, las partes que explican no solo cómo funcionan las mentes afiladas, sino cómo son sistemáticamente embotadas por el mundo que las rodea, existen detrás del botón de unirse. Suscríbete si aún no lo has hecho. Pero si quieres el conocimiento que permanece oculto, haz clic en unirte y entra al nivel arquitecto. Accederás a videos que van donde este no pudo llegar. La mayoría pasará de largo esto. Ese es el filtro funcionando exactamente como debe.